Pedro Thompson, ya sea Michi, ya sea Arquímedes, ya sea Kiko. Yo creo que se queda aquí porque hemos visto que hay poco trabajo en el exterior. No hay. Creo que se queda aquí en el distrito. Sí, no vemos la chispa, y no sé cómo se van a enfrentar, por ejemplo, a un Alibaba, por ejemplo, por decir uno, de Mickey. No veo, por ejemplo, como el de Kiko. O sea que la competencia va de aquí y más con nosotros ahora, los sin rivales, 5 comparsas juntas, nunca se había visto en el país, 300 personas aproximadamente. O sea que a los campos pensaban otra cosa. Al principio se tenía miedo que si La Vega viene, que si Santiago, que si se unen toditos. Y mira, de esa posible unión que podía venir de La Vega o de Santiago, resultó que surgieron los sin rivales. Entonces sí, nosotros nos unimos. Ahora estamos esperando que vengan los que tienen que venir. La tal Vega, el tal Santiago, a Miki estamos esperando, a Pedro Thompson. El distrito se quedó con eso, no queremos nada con los campos. Eso se quedó aquí, brinco. Y eso y careza, no, con lo mismo, pintura. Estamos en pintura, vengan para acá, para que vean qué es lo que hay con nosotros. No vamos a competir con comparsa, porque entendemos que hasta ahora no hay potencial para competir contra nosotros. Ahora, si vamos a competir contra una comparsa que es fuerte, que sabemos que es sumamente fuerte, son pocos, no bailan, no tocan, no hacen nada. Sin embargo, tenemos que competir contra ellos, que contra un jurado. Ellos son los que deciden si somos o no somos buenos. No es Miki que nos va a decir si somos buenos o malos, no es Pedro, no es Kiko. O sea que estamos preparados para chocar al jurado, estamos preparados para decirle al jurado, mira, nosotros somos buenos, nosotros lo podemos hacer. Y para demostrarle también, por ejemplo, al señor Mármol, Roldán Mármol, que el año pasado no le gustó mi participación. Me siento inconforme por la decisión que tomaron con nuestra comparsa. Venimos desarrollando un buen trabajo, lo que es a nivel de carnaval. Entonces nuestra comparsa fue eliminada y nosotros no estamos conformes con esa decisión que tomó el jurado. Para que él vea que en verdad nosotros tenemos calidad y gracias al Señor, a mí me gustó mi comparsa y gracias al Señor gané el tercer lugar en el Malecón. Sí. Ahora yo le voy a demostrar a ustedes que sí hay calidad de este lado.